presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radiovisión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en este día martes en la ciudad de Chicago, un hermoso día, un poquito fresco pero bien soleado, y cuando estamos en Chicago en invierno y está el día soleado, no nos importa de que esté frío. Así que bienvenidos a esta sintonía de la radio que les sirve y que alcanza y llega hasta su presencia con el mensaje de esperanza y de consolación, especialmente en esta hora que estaré continuando la enseñanza que empecé el día de ayer acerca de la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Comenzamos ayer explicando el significado de esta segunda parábola, de esta segunda bienaventuranza, que para muchos es totalmente incomprensible. Y se preguntan, ¿cómo va a ser una bendición el llorar? Y explicamos que el llanto se menciona en la Biblia en diferentes situaciones. La más común, primeramente, tenemos el llanto por la pérdida de un ser querido, como el caso de Génesis capítulo 23, verso del 1 al 3, a donde se relata la muerte de Sara, la esposa, la querida esposa, la amada esposa de Abraham. Y dice el versículo 2, Abraham fue a llorar por Sara y a hacer duelo por ella. Y el dolor de José a la muerte de su padre Jacob. Algo parecido se relata acerca de esto allá en Génesis el capítulo 49, en el último versículo, y que termina allí en el versículo siguiente, en el versículo 1 del capítulo 50. Y dice, y cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Así fue a reunirse con sus antepasados. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre su cuerpo y lo besó. Ha sido esa también la experiencia que hemos visto y que hemos también sufrido en diferentes ocasiones en la partida de un ser querido. Usted probablemente también ha llorado y ha llorado, aunque sea cristiano y tiene la esperanza de la resurrección y la esperanza de que volverá a ver a su ser amado. Aún así, el dolor de la partida, el dolor de la separación causa mucha pena y mucho sufrimiento. Pero esta no es la clase de llanto a la cual hace referencia nuestro Salvador. La muerte es algo natural, establecida desde el día en que Dios dio su orden a Adán, como lo relata el libro de Génesis, el capítulo 2, los versos 16 y 17. Y Dios el Señor dijo al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y ustedes recuerdan la historia que se relata en el capítulo siguiente, el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, desobedecen la orden y comen de ese árbol prohibido, y la consecuencia es la muerte. ¿Se fija usted? Dios le dice claramente a Adán: el día que comas de él, ciertamente morirás. Y el libro de Génesis está repleto de experiencias de muerte. La muerte de Abel, la muerte de Adán y de Eva, de su hijo Set y de su nieto Enós y de su bisnieto Cainán, y así sucesivamente, generación tras generación. Así que no le sorprenda que Génesis está lleno del llanto de dolor por la muerte de un ser querido, pero esa no es la referencia a la cual indica nuestro Salvador
cuando dice, bienaventurados los que lloran. Hay un segundo caso de dolor. Hay un segundo caso de dolor derramado en llantos, y es la experiencia del salmista. Es la experiencia del salmista que sufre por los pecados de la gente de su pueblo Israel. Dice allí en el Salmo 119, el verso 136, de mis ojos brota el llanto a mares, porque hay gente que no obedece tu ley. Ese es el llanto santo, el llanto espiritual, el llanto sagrado, al ver la desobediencia, la incredulidad, la idolatría de aquellos que han recibido la enseñanza pero desobedecen a Dios. Isaías llora de la misma manera. En el capítulo 22, el verso 4, Isaías dice, por eso pido que me dejen llorar amargamente, no traten de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo, las situaciones tan terribles que estaban ocurriendo en Israel en los días de Isaías, a causa de su incredulidad, de su idolatría, de su rebeldía contra Dios. De la misma manera llora Jeremías. En varios pasajes se le conoce como el profeta llorón, pero ese llanto no es por sus propias dificultades, es el llanto por lo que está sucediéndole a su pueblo. Y dice ahí en Jeremías capítulo 9, el verso 1, cómo quisiera yo que mi cabeza fuera un mar y mis ojos un manantial de lágrimas. Así podría llorar y llorar y llorar por la situación de mi pueblo. A esta clase de llanto nuestro Dios promete a sus siervos, a los siervos que Él ha enviado para la nación de Israel. Dios les promete que Él les dará paz y consolación. Dice allí en Isaías capítulo 40, el verso 1 y 2, consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. En otras palabras, esa carga emocional y espiritual que llevan los siervos de Dios allí, y la llevaban y la llevan en nuestros días, Dios promete consolación. En tercer lugar, un tercer caso de tristeza que se traduce en llanto de dolor, del cual hace referencia nuestro Salvador, es el dolor del alma afligida por sus propios pecados, la tristeza del fracaso espiritual. Y en este punto mencionamos la tristeza que sentía el rey David por el fracaso que él tuvo, como lo dice allí en el Salmo 51, abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aún si yo te ofreciera sacrificio, no es eso lo que quieres, no te agradan los holocaustos, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Ese es el llanto del fracaso espiritual, del haber pecado contra Dios. Y Dios escucha y perdona y consuela al que tiene un espíritu quebrantado, al que tiene un corazón contrito y humillado. ¿Ha sido esa su experiencia? ¿Ha sido esa su experiencia? ¿Es ahora la situación que está usted sufriendo? Bueno, en realidad hay promesa de que si usted confiesa su pecado al Señor y se arrepiente, hay promesa de consolación. También en el Salmo 34, el salmista también, el rey David también promete y dice, cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu, el corazón quebrantado, dice el Señor, que Dios le responde. Si usted tiene el corazón quebrantado, el corazón y el espíritu quebrantado, y lo dice en el Salmo 38 también el mismo salmista, en realidad estoy a punto de caer, y mi dolor no me abandona. Por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Esa es la tristeza demostrada en el Nuevo Testamento por la mujer pecadora
que según lo relata Lucas, estando detrás del Señor Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Es la tristeza que siente el apóstol Pedro después de negar a nuestro Salvador. Y dice el Evangelio de Mateo que después, saliendo afuera, lloró amargamente. Dios consuela esta clase de llanto a través de la experiencia del perdón. Lo confiesa el rey David y dice en el Salmo 32, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mis rebeldías, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la consolación que ocurre cuando usted siente dolor, amargura, tristeza, un corazón contrito y humillado por haber ofendido a Dios. Y entonces confiesa su pecado, se arrepiente y Dios le perdona. Y ahí viene la consolación. En cuarto lugar tenemos el llanto que precede, que antecede al arrepentimiento. Como llama el profeta Joel, llama a su pueblo allá en el capítulo 2, versos 12 y 13. Y el profeta Joel le dice a su pueblo, vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor, desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvase al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Es imposible que usted se arrepienta, apreciado amigo y querida amiga. Es imposible que usted se arrepienta, además, amado hermano y querida hermana. Es imposible que usted se arrepienta si no hay tristeza en su corazón por haber ofendido a Dios y por haber pecado contra su prójimo, aunque ese prójimo no lo sepa, aún no lo sepa. Es la clase de preocupación, de dolor intenso, la clase de angustia por la condición espiritual suya. Pero también hay otra clase de llanto. La clase de llanto por la condición espiritual de los demás. No es el llanto por su propio pecado, sino también el llanto por los pecados de sus seres amados. Como oímos el texto del profeta Joel, la Biblia está llena de referencias al amor de Dios por la condición perdida suya y la condición perdida de los demás. Y Dios implanta en el corazón de sus siervos y de sus siervas una empatía, una simpatía, un amor, una misericordia hacia la condición de los demás. Y Dios exhorta entonces, exhorta a los suyos, le exhorta a usted y le exhorta a usted. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y muy efectiva. Confiese sus pecados. Entramos inmediatamente después de esta pausa a hablar de una quinta especie de llanto que es causada por los pecados de la iglesia. Regresamos ahora mero. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios.
Dios te bendiga. Te hacemos una invitación a visitar la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554, la más grande de Chicago, donde tú encontrarás Biblia, libros, concordancia, diccionario, panderos, regalo y mucho más. Visita Librería Cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue o llama al 773-481-2554. Te esperamos. Gracias por estar en la sintonía de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. La quinta especie de llanto espiritual, de dolor profunda producido, causado por los pecados de la iglesia, la mundanalidad, la indiferencia, el liberalismo, la apostasía, la falta de cariño, el materialismo de los siervos de Dios y por el castigo que se espera a causa de ese abandono de la fe. El apóstol Pablo le escribe ahí a los hermanos en Corinto y lo dice, y está escrito allí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, los versos 1 y 2, y dice: se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían, y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Se fijan la carga, el dolor que está llevando el apóstol Pablo al haber recibido referencia de lo que ha sucedido o lo que está sucediendo dentro de esa iglesia. Y en el capítulo 2, el verso 4 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol les escribe ahora y les dice: era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirles lo hice con muchas lágrimas. Pero no lo hice para entristecerlos, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo. Esa clase de dolor, esa clase de llanto es por el gran amor que se tiene a los hermanos en la fe y el dolor que se siente al apartarse de Dios, por caer en pecado y seguirlo consintiendo dentro de la vida de la iglesia. En Gálatas capítulo 4 el apóstol les escribe a los hermanos y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y la razón es porque la iglesia ya en Galacia, en esa región de Galacia, las iglesias se han estado apartando de la fe verdadera. Y en el capítulo 3 de Filipenses, esa iglesia tan amada por el apóstol les dice: hermanos, sean ustedes imitadores de mí, fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. Esta clase de llanto Dios lo consuela cuando aquellos que están viviendo fuera de los dictámenes, fuera de las enseñanzas de la palabra de Dios, se arrepienten, confiesan su pecado, se reintegran, son reconciliados y restaurados espiritualmente, y hay alegría y gozo y consolación en la vida de aquellos que han llorado por la condición perdida de ellos, abandonándose a las obras de la carne. Otra clase de dolor es la simpatía por el dolor ajeno. La orden que recibimos de parte del apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12, el verso 15, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Y probablemente para usted, amigo, y para cada uno de nosotros en nuestra humanidad, es bien fácil alegrarnos con los que se alegran. Pero también debe ser igualmente
un acto de simpatía, el llorar con los que lloran. Esa clase de llanto Dios lo consuela y lo consuela con gran amor cuando uno participa, comprende y participa del sufrimiento de los demás. Y eso es lo que le invito yo a través de la palabra de Dios. Cristo consuela a los que lloran con un dolor santo, un dolor de amor a Dios, un dolor de preocupación por los demás. Qué felices pues los que lloran por sus pecados y quieren el perdón de Dios, serán consolados, pero también qué felices, qué dichosos aquellos que lloran por el pecado, por los sufrimientos, por el dolor, los fracasos de los demás. Cristo Jesús le invita a usted. Cristo Jesús le invita a usted que se haya cargado en estos momentos por su situación personal. A lo mejor está pasando por sufrimientos ahí en su propio hogar. A lo mejor su relación matrimonial es un caos. A lo mejor no hay felicidad en su vida matrimonial. A lo mejor usted, hija, está siendo maltratada ahí en su propio hogar. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ese dolor, Dios promete consolarlo. Cristo Jesús le invita a usted y le dice allí en palabras que reproduce el apóstol Mateo en el capítulo 11, Cristo le invita: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. El Señor Jesús le está diciendo a usted en su palabra bendita de que usted intercambie, de que usted se quite esa carga que le abruma, que le pesa tanto, que está entrando a la preocupación personal, al llanto, al dolor, está a punto de caer en la depresión. Y Dios le dice: intercambiemos esa carga, tráemela a mí. Si estás trabajada y estás agotada, tráeme esa carga, que yo la voy a tomar, y en lugar de ello, yo te voy a ayudar. Voy a cargar contigo, y tú vas a cargar conmigo ese yugo, y vas a aprender de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Y al aprender de eso, aprender de que yo no soy, dice Cristo Jesús, yo no soy un Dios que se complace en el sufrimiento de los demás. Yo soy manso y humilde de corazón. Y al comprender eso, tú vas a hallar descanso para tu alma. Y vas a hallar descanso para tu alma cuando comprendas que mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Que todas aquellas cargas y todos aquellos yugos que establece la religiosidad y la religión de nuestros días y los líderes religiosos, todas esas cargas y todos esos yugos van a ser eliminadas de tu vida, y vas a comprender que el yugo mío, mi verdadero yugo, es fácil y mi carga es liviana. ¿Y por qué lo vas a entender? Se recuerda usted que el profeta Isaías promete allí en el capítulo 61, dice: el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Y luego el Señor Jesús dice esas mismas palabras estando allá en el templo, en la sinagoga, allá en Nazaret, donde se había criado. Y va a la sinagoga y se le entrega el libro del profeta Isaías, ese mismo que acabo de mencionar, y el Señor Jesús lo abre y dice, y encuentra el texto. Camina con sus dedos para hallar precisamente el texto que quiere leer. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Buenas noticias para los pobres. En otras palabras, si usted se encuentra pobre en espíritu, pobre, cargado por la miseria,
Dios le da buenas noticias de que hay consolación para usted. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Si usted se encuentra en una experiencia de cautividad, Jesucristo el Señor quiere liberarlo, de darle vista a los ciegos. Si usted se encuentra enceguecido por sus propios planes, enceguecido por su propio estilo de vida, Jesucristo el Señor promete restaurarle la visión y poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y dice el texto que entonces el Señor Jesús enrolló ese rollo, ese libro, se lo dio al asistente de la sinagoga y se sentó, y todos en la sinagoga lo miraban fijamente, y entonces el Señor Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es por eso que el Señor le da consolación, porque Él es el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Dios promete consolar en su palabra, y Jesucristo el Señor es aquel que le consuela. Así que regresamos ahora para tener un momento de oración con usted. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te ruego en estos momentos por aquellas personas que han oído la explicación de tu palabra. Te doy las gracias porque tú siempre actúas en cada corazón. Tú prometes que tu palabra, la palabra viva y eficaz tuya, jamás volverá vacía. Y por eso en estos momentos, dándote gracias por el cumplimiento de tu promesa, que aquellos que han sentido el poder de tu Espíritu tengan la plena certidumbre de que en Cristo Jesús hay consolación y paz. Te lo ruego en Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. El amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén. Radio Visión, haciéndote las mañanas inolvidables.